Buenas tardes. Daremos inicio a este conversatorio, esta entrevista con el doctor Manuel Urbina Fuentes acerca sobre los determinantes sociales de salud, pero en una plática más íntima y más confidencial. Le damos la más cordial bienvenida a nombre del doctor Humberto Galo Hermida, que es nuestro director general, y el doctor Fernando Lara Soto, quien es nuestro presidente de la Ciudad Médica del hospital. Nos va a acompañar en esta ocasión la licenciada Laura Yen Espinosa Velar, quien es nuestra directora de enfermería y que tiene una gran sensibilidad para esta situación de los determinantes sociales. Usted, Yen, en especial, nos va a ayudar mucho con esta entrevista. Pues es un gusto tu presencia en el hospital. Agradecemos por mucho que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros y sobre todo esta charla previa, formal e informal. Y el objetivo de esta plática, como de esta parte de la charla, de la entrevista, es conocer un poco más de ti, saber un poco más de los personajes que nos han honrado con su presencia en este tipo de eventos, conocer sobre su trayectoria profesional, el por qué tomaron estas decisiones, el por qué son los expertos que son ahora y son tan calificados en el tema como el que nos trata el día de hoy. Creo que no debemos hablar demasiado nosotros, creo que el que debe de hablar y demás eres tú. Gracias. Yo le pediría a Laura, si es tan amable, de empezar con las preguntas que te tiene preparadas. Bueno, pues bienvenido nuevamente. Es un gusto compartir esta sala y seguramente esta plática va a ser muy provechosa y enriquecedora para todos. Inicialmente quisiéramos que nos platicara un poquito de su trayectoria profesional, en el entendido que nos va a acompañar justamente en una conferencia magistral, en donde al inicio vamos a platicar un poquito de todo su currículum, que es muy amplio. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y con este equipo que toma una iniciativa que me parece importante, el de establecer comunicación con sus pares y que se integre más el grupo de trabajo en diferentes temas que no únicamente son los de medicina. Y en este sentido, pues creo que he sido muy afortunado en la vida y eso es parte de los determinantes sociales. Uno no escoge en dónde nacer ni a sus padres y tuve la fortuna de haber nacido en un hogar con el apoyo de mis padres y tener además 7 hermanos, o sea, fuimos 8, y haber sido el mayor, entonces tenía siempre un peso mayor, valga la redundancia, en las decisiones y en los comentarios, y pues era el consentido, el primer nieto, etcétera, ¿no? Entonces, mi padre, un hombre que no estudió más allá de la secundaria, pero era un autodidacta, y él fue de los que realmente me orientó mucho en aspectos de mi vida. Originalmente, y yo hice mi carrera en el sector público escolar, en la normal para maestros, después en la secundaria 4, me tocaba la prepa de Mascarones, pues fue cuando vino el plan de estudios nuevo y me tocó Coyoacán, después la Facultad de Medicina en la UNAM. Y en esa transición, cuando se cambió a 3 años de la preparatoria, había una relación, mi padre tenía una imprenta, entonces tenía mucho contacto con la escuela de Chapingo, y el director de la escuela de Chapingo era muy amigo de mi papá. Me decía, ¿por qué no estudia agronomía tu hijo? Pues agronomía pues, suena bien, ahí lo becamos y no sé qué. Entonces en un principio me encausaban para que estudiara agronomía. Decía, ¿agronomía qué hago? Que si yo nací en la Ciudad de México, nací en moneda 20, en el Zócalo prácticamente. Y entonces dije, bueno, pues debe ser interesante pues saber qué era agronomía. Y dije, no, pues sí, es algo que se necesita. Pero con el plan nuevo de estudios, que fue 3 años, cambió totalmente mi visión. Me gustaba la biología, por supuesto, pero fue cuando empecé, y mi madre, que estudió enfermería, a escondidas, porque no se permitía en aquella época, en la Cruz Verde, porque no se veía bien, ella también pues influyó mucho, ¿no? Y era la doctora de todo. Entonces ya traía yo esa inquietud de la medicina, de la parte biológica, de las ciencias, y eso fue lo que me encausó. La fortuna fue que cuando llegué ya a la etapa profesional, por azares de la vida, tuve la oportunidad de ingresar en un grupo muy competitivo, muy fuerte, como eran los especiales que organizaron en la facultad, de alto rendimiento. Pero había personajes como la hija de Juan Rulfo, la hija de Fidel Velázquez, personajes, el hijo del doctor que puso los
todos los equipos de ortopedia en el Seguro Social, en fin. Entonces era un grupo muy bueno de internistas y de médicos, de padres médicos, la mayoría. Y la fortuna fue que tuve desde el principio contacto con el doctor José Laguna, porque me nombraron jefe de grupo, no sé por qué, un grupo de amigos, y entonces nos citaba el doctor Laguna, y además fue mi maestro de bioquímica. Entonces el doctor Laguna realmente es uno de mis mentores, junto con otros colegas que mencionaré más adelante, y él y el doctor Rodríguez Domínguez, que me invitó a ser su ayudante de profesor en medicina preventiva. Y en la vida uno tiene épocas buenas y malas, y en esa época de la facultad mi padre tuvo problemas financieros, entonces yo estuve a punto de dejar la carrera, pero me dijo, no la dejes. Y me invitó el doctor Rodríguez a ser ayudante de profesor, y entonces empecé a trabajar desde que era estudiante. Y eso me dio la oportunidad también de ver otra parte de lo que es la necesidad de estudiar y trabajar, por un lado. Y la otra del tema de la medicina preventiva, la salud pública, que era el tema de ellos. Y fue así como me fui vinculando toda la carrera con el doctor Rodríguez y el doctor Laguna, y con este grupo que escogíamos a los maestros más duros. Nos íbamos a dormir un día antes para que no nos ganara nadie. Entonces tuvimos muy buenos maestros, la mayoría de las clínicas las hicimos en el Seguro Social y en el Hospital General. Y creo que esa información que recibí desde la facultad me orientó mucho hacia la medicina. Originalmente yo quería ser cardiólogo, porque tenía un tío cardiólogo que me ofrecía toda la mesa puesta y vente aquí. Estaba ahí en la plaza de donde está el Monumento a la Revolución, junto con otros médicos famosos, como el doctor Treviño Zapata, y pues me parecía, iba a su consultorio y dije, no, pues sí, cardiólogo, ¿no? Pero el peso de la influencia del doctor Laguna con el programa 36, cuando yo estaba ya en el internado, me pidió que el servicio social lo hiciera en el A36, cuando el doctor Rodríguez me decía que había que ser cirujano primero y luego salud pública. Entonces, dije, bueno, soy cardiólogo. Entonces, para no extenderme mucho, fui a trabajar en la Facultad de Medicina con el doctor Laguna y el doctor Rodríguez Domínguez, y a coordinar el servicio social del programa 36, que se hizo un estudio junto con Osa Laurel, José Blanco y Ramírez Dávalos, el primer estudio, de los pocos estudios longitudinales de morbilidad que hay en México, en una comunidad pobre, Totolapan, en Morelos, y una no tan pobre con agua. Amacuzac, Totolapan no tenía agua, y Amacuzac tenía hasta un río. Entonces, ahí fue donde realmente cambió la visión de la medicina para mí, porque escogimos, era ver la percepción de la enfermedad, servicio 24 horas los 375 días del año, el comparar la prestación de servicios entre hombre y mujer y dos mujeres, el lograr que las parteras atendieran los partos en el centro de salud, y el visitar cada 3 meses a diferentes grupos de familias, que era una muestra estratificada, para ver su conducta y su estado de salud, no desde el punto de vista de tratamiento, sino preventivo. Ellos tenían que ir al centro de salud cada 15 días y nosotros cada 15 días visitarlos en su casa para ver las condiciones. Sorprendentemente, cuando íbamos a su casa estaban todos bañaditos, arregladitos, todo bien ordenado en la casa, ¿no? Cuando llegamos la primera ocasión, era un tiradero, las gallinas adentro, los perros, los animales y todo sucio. Pero poco a poco fueron modificando. Entonces los médicos tenían su grupo, como coordinador yo tenía mi grupo de familias, y eso fue lo que me llevó, por influencias también del doctor Laguna y en aquella época de Osa Laurel, a decidir por la salud pública y a aplicar a la beca de OPS, que fue la que me llevó a hacer salud pública en el extranjero. Ese es así mi arranque en la medicina. Ok, ya nos platicó un poquito. Y la siguiente pregunta va muy enfocada en justamente lo que nos acaba de decir. ¿En qué momento fue que surgió la inclinación entre ser un especialista clínico, que como bien dice quería ser cardiólogo, y aunque fue una desilusión un poquito para su familia, decidió convertirse en el gran salubrista que es el día de hoy? Bueno, muchas gracias por el calificativo. Hay muchos y mejores salubristas que yo, pero creo que mi formación me ha permitido, puesto que yo me formé en 3 áreas, en epidemiología, en población y en administración de servicios de salud. Y originalmente, por también influencia del doctor Laguna, que era muy amigo del doctor Raúl Stallons, un gran epidemiólogo estadounidense, jefe del departamento de epidemiología en Berkeley, y yo apliqué originalmente ahí.
pero lo nombran Dean de la Escuela de Salud Pública en Houston, y tengo que irme a Houston. Me fui a Houston, no porque yo haya querido, sino porque ahí estaba el doctor Stallons y había que seguir al doctor Stallons. Entonces fue muy buena la estancia, y eso me permitió pues terminar la maestría y aplicar para el siguiente nivel. Y creo que el hecho de que la escuela fuera no típica como la de Harvard, que nada más puros médicos, acá eran todas las disciplinas, entonces eso le daba una visión de la salud pública diferente. Había ingenieros, abogados, arquitectos, nutriólogos, químicos de muchas áreas, y entonces se complementaba muy bien la visión de varias disciplinas en el enfoque. Y si había cursos mejores que el que ofrecía la escuela, uno estaba autorizado a hacerlo y se lo validaban. Y eso me permitió hacer epidemiología en la Universidad de Minnesota y posteriormente demografía médica y medicina comunitaria en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en Londres, que fue cuando hice la extensión de mi maestría. Y el haber salido de Estados Unidos me permitió, porque mi propuesta fue un análisis comparativo de 2 países comunistas y 3 capitalistas en sistemas de salud, sistemas de información y planificación familiar. Entonces Checoslovaquia, Yugoslavia en aquella época todavía, Holanda, Reino Unido y Suecia. Entonces el hecho de haber viajado esos casi 4 meses entrevistando y viendo quién aportaba más información para hacer yo mi trabajo, pues fue para mí, considero el cambio más importante que he tenido en la visión personal y profesional de la salud pública. Por supuesto que la fortuna fue que regresé, me aprobé en la materia, pero el hecho de poder aplicar posteriormente las 3 áreas me ha permitido pues tener este nivel de experiencia en el sector público. Y nuevamente el doctor Laguna me regresó a México. Yo no terminaba todavía el doctorado, me dijo que eso servía para colgar los papeles en la pared, que era muy estricto. Y pues era el maestro y me tuve que regresar porque ya se iba un tal Pepe Narro, José Narro, no sé si lo conozcan, y un tal doctor Manuel Ruiz de Chávez. Primero se fue Manuel, yo fui siempre el primero en salir, después Manuel y después Pepe. Pues éramos los 3 experimentos del doctor Laguna. Manuel se fue a Londres, de hecho yo viví en la casa de Manuel cuando estuve allá, y después Pepe se fue a Birmingham, pero eso nos dio pues una cuestión. Pues yo regresé porque iba a ser jefe del departamento, pero no fui jefe del departamento porque el entonces director consideró que era muy joven para ser jefe de departamento, y pues nada más me quedé con mis clases. Pero es cuando se da el cambio en la política de población en México, y el entonces hermano del secretario de Salud, el doctor Martínez Manatú, invita a la facultad a una reunión para opinar sobre su proyecto del programa para los médicos en servicio social. Entonces fui como representante de la facultad, y ahí es donde me preguntan al principio que qué opinaba de la propuesta, que nos habían mandado un resumen, y yo pedí que más información al respecto, que no podía darme, pero no conocer ABCD, ¿no? Yo traía muy fresco eso, pues acababa de llegar. Y entonces pues terminaron y todo el mundo aplaudió la propuesta, y fue cuando ya hice mi petición de opinar y les dije que esa propuesta como estaba planteada no iba a funcionar y que además era un riesgo si se tomaba. Entonces se quedaron sorprendidos después de que cuando el jefe es el jefe todo el mundo le dice que sí y nadie se atreve a decirle que no, como está pasando ahora, ¿no? Entonces el hecho fue que cuando se hace ver los riesgos y más que nada el impacto negativo que tendría esa estrategia, que era llevar a todos los pasantes a la alberca olímpica, darles una plática de métodos anticonceptivos, darles una maletita con métodos anticonceptivos y que se fueran de servicio social a repartir métodos anticonceptivos. Parecía genial, pero era verdaderamente una cosa que no iba a ser viable. Entonces la exposición fue, no es viable porque hay oposición a la planificación familiar, tanto de un lado como del otro. Entonces, si reúnen a tanta gente, va a potenciarse un conflicto ya no social, sino político. Segundo, en las áreas rurales no conocen los métodos anticonceptivos, ni el médico los conoce, empezaban apenas. Y entonces, finalmente eso fue lo que después me invitó el doctor Martín Matú a ir en las tardes para revisar algunas cosas.
y cuando no fui aceptado como jefe de departamento, pues yo seguí con mis clases y yendo las tardes a la Coordinación Nacional del Programa de Planificación Familiar, y fue mi ingreso al sector público, así sin querer. Entonces, bueno, si por yo me lo había propuesto, ¿no? Muy bien, Manuel. Pues yo creo que esa parte, esa transición creo que es muy importante y creo que te da pauta a la siguiente pregunta. ¿Cómo te fue de funcionario público? ¿Cómo te fue de funcionario público? Bueno, el primer cargo que tuve fue en la coordinación, fue como director de Información, Educación y Comunicación, porque la propuesta que hice fue un programa de capacitación al personal de salud, no solamente a los médicos, y la participación comunitaria, que era fundamental, dado que habíamos tenido la experiencia del apoyo de las parteras empíricas, claro, que sí fueron a atender los partos a los centros de salud. Entonces, ese programa fue el que desarrollamos, y después, cuando viene el cambio de gobierno, que el hermano de Jorge se va como gobernador a Tamaulipas, entra el doctor Calles y no queda el doctor Laguna como secretario. Entonces hay un choque, y entonces el Liceo Farel pide que nos vayamos, la coordinación se integre al Seguro Social, y ya existía una jefatura de investigación en salud reproductiva y se amplía como jefatura de servicios de planificación familiar. Entonces yo ingreso como subjefe de servicios al Seguro Social. Entonces esa es mi primera incursión después de la Coordinación Nacional, que era financiada por la Secretaría de Salud y el Seguro Social, y después como subjefe de servicios en el Seguro Social. Y realmente fue donde se avanzó muchísimo en planificación familiar por la estructura del instituto y por los recursos que tenía el instituto. Termina esa administración y el maestro Laguna, al que había conocido anteriormente por el trabajo que se hizo para el siguiente sexenio hacia un sistema nacional de salud, en donde me pidieron colaborar con 2 temas. Entonces ahí fue donde él después le pide al doctor Matías Mato que me acepte que yo me vaya a la secretaría con él como director del programa de planificación familiar. Entonces paso con el doctor Soberón a coordinar el programa de la secretaría, después el programa nacional. Termino el sexenio, mi subsecretario fue el doctor Cumate, pero primero el doctor Fernández Varela, buen amigo, y después el doctor Cumate. Y fui cuando viene el doctor Cumate como subsecretario, soy de los 3 sobrevivientes. El doctor Lieberman, Mario Lieberman, Jaime Sepúlveda y yo. Todos los demás directores cambiaron, entonces yo seguí en planificación familiar. Pero en el último año habíamos demostrado con una encuesta, que esa es la otra parte en la que yo me formé, donde se demostró que no había bajado la tasa de crecimiento. Entonces eso causó un conflicto político, porque ya había dicho el presidente que se había bajado la tasa de crecimiento. Pero de acuerdo a la encuesta nacional que hicimos como Secretaría de Salud, la tasa global de fecundidad no había descendido y las coberturas de anticoncepción no eran las que se requerían para haber impactado en la natalidad. Entonces cuando el doctor Soberón me dice, ¿estás seguro que es eso? Le digo, bueno, están los expertos y está validado estadísticamente que no bajó. Y ese antecedente, que lo fuimos a exponer al presidente en aquella ocasión, al presidente de la Madrid, pues quedó registrado por uno de los que fue subsecretario de Programación y Presupuesto, que después fue presidente, el licenciado Salinas. Y precisamente el licenciado Salinas abre su campaña con el tema de población y fue uno de los invitados cuando existía el IEPES famoso, a exponer el por qué estaba la situación de crecimiento y por qué había que seguir hacia una meta de mediano y largo plazos, que se estableció desde un principio, llegar al año 2000 con una tasa de 1% de crecimiento. México tenía la tasa de crecimiento más alta en el mundo, siempre tenemos lo más malo en primer lugar en el mundo. Y en ese sentido, pues el no haberla bajado implicaba un esfuerzo mayor para el programa y la política de población, en especial para la parte de salud. Y entonces se termina mi primer año con el doctor Cumate y por instrucción del presidente me piden que me haga cargo del Consejo Nacional de Población. Entonces fui secretario del Consejo Nacional de Población como resultado de esa investigación de que no había bajado la tasa de crecimiento. Tuve la oposición de todos los demógrafos del Colegio de México, algunos, otros me apoyaron mucho, porque decían que iba a convertir al CONAPO en una farmacia, cosa que jamás hice. Y si en algo no me metí fue en planificación familiar porque iba bien. Pero hicimos otras muchas cosas. Por ejemplo, de las cosas más importantes fue los índices de marginación que cambiaron el sistema de planeación de México, todo lo referente a la comunicación en educación sexual,
y se hizo la primera antología de la sexualidad, y todos los estudios de envejecimiento de la población por entidad federativa, el crecimiento de las ciudades, no solamente la de México, las 100 ciudades, la identificación de aquellas áreas de desarrollo que tenían que integrarse y que por la planeación urbana y administrativa no se daban y por la mala reforma agrícola que se tenía, o agraria mejor dicho. Entonces todos esos fueron contribuciones del Consejo. Y la primera tarea que me dio, que era el licenciado Gutiérrez Barrios, el secretario, fue de no estar en la Ciudad de México, sino estar en todas las entidades federativas. Y fue lo que permitió hacer crecer los consejos municipales de población. Entonces teníamos el Consejo Nacional, los consejos estatales y después los consejos municipales. Muchos de ellos nomás levantaron la mano y ya era el Consejo Municipal, pero muchos sí trabajaron. Y creo que eso pues permitió darle otra visión y presencia a la política poblacional, no únicamente a población, sino era educación, desarrollo, empleo, vivienda, todos los otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo social. Después de esa experiencia en gobernación, que termino, me invita el doctor de la Fuente a la Secretaría de Salud para ser director de los servicios de salud pública del Distrito Federal. Entonces pasé de mi etapa de población y epidemiología a la etapa de servicios de salud, que también me había preparado en eso, pero el ser jefe de los servicios de salud pública del DF, que incluía regulación sanitaria, los hospitales grandes, GEA, General, el de los 3 psiquiátricos, todos los grandotes, y además los 230 y tantos centros de salud que había, más la regulación sanitaria, pues fue realmente una tarea pues intensa, pero de mucho beneficio en el conocimiento y en aprovechar los recursos para crecer. Y empezamos a planear la atención primaria, que siempre ha sido deficiente en el país y sigue siendo deficiente. O sea, no es algo nuevo. Pero el avance en salud pública se dio en muchos aspectos, y después de esa experiencia vienen circunstancias políticas que pues ahora ya los puedo platicar, pero originalmente estaba programado para ser el secretario de Salud de la Ciudad de México. Pero no coincidía el candidato del entonces regente, Espinosa Villarreal, con el entonces secretario de Salud. Entonces entró un tercero en discordia, y pues yo me fui a la secretaría a hacerme cargo de un proyecto del Banco Mundial, que era el programa de educación, salud y alimentación, Progresa. Y que Progresa fue la base, junto con educación, del programa que estableció después el presidente Zedillo, para poder ampliarse en la parte preventiva, fundamentalmente de servicios de salud y de alimentación, porque tenemos 2 problemas, además de la obesidad, la desnutrición. Y creo que esa etapa pues también fue interesante y muy, muy enriquecedora, porque ya teníamos la plataforma del aprendizaje de planificación familiar en localidades menores de 2.500 habitantes. Entonces, con Progresa, pues se reforzó eso y se amplió la cobertura. Inclusive está certificada por la OPS. Hay un libro publicado donde mejoramos la cobertura. Y el Banco Mundial hasta dio un reconocimiento por el avance del programa. No terminaba esa parte cuando viene el cambio y hay un nuevo secretario, Liceo González Fernández, como secretario de Salud, el primer abogado. Y él había sido compañero nuestro con el doctor Soberón, porque era el director del jurídico, después fue oficial mayor, después fue subsecretario. Pues nos conocíamos muy bien y él es el que me invita a ser subsecretario de Salud. Y es así como llego a la secretaría, terminamos esa administración, viene el cambio de administración, que más que cambio fue pues la alternancia, termina un partido más de 70 años y entra otro partido. Entonces pues dije, pues hasta aquí llegué en mi historia, a pesar de que yo no era, miembro de ningún partido, ni mucho menos, pero por el hecho de que pues, nada más era de un solo partido, pues te etiquetaban como, pues tú eres del PRI, ¿no? Pero fui invitado por otro amigo que conocí cuando fui director de la Sociedad de Salud Pública al ISSSTE. Hicimos un programa de educación escolar muy amplio para todas las escuelas en el Distrito Federal, y gracias a ese vínculo de trabajo, él me invita a irme al ISSSTE. Y ahí es como inicio como coordinador de delegaciones, porque me dijo, si de médico no te van a aceptar porque no eres del ISSSTE, entonces mejor los problemas están en las delegaciones, vete a las delegaciones por favor.
Y pues dije, bueno, pues me gusta el tema, y es como empezamos, y posteriormente fui subdirector médico del ISSSTE, hasta terminó ese sexenio en el 2006, y a partir del 2007 dije, hasta aquí llego. No creo que no es conveniente cuando llegan personas que no hacen lo que deben hacer, y que es parte del problema que estamos padeciendo ahora, que es la corrupción. Entonces dije, no, yo no soy de ese equipo, y me salí, y entonces me jubilo, y desde el 2007 coincide con la creación del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de los Programas de la Política Social, y entonces tomo el curso en la CEPAL sobre metodología marcológico para entender bien cómo se hace la planeación ya más a nivel local, y eso pues nos ha permitido al despacho crecer en esa tercera área de evaluación de los programas de la política. Existían dos, la de planeación estratégica para la sociedad civil y encuestas académicas. Entonces pues ya con esas tres áreas es lo que he hecho estos 18 años, como asesor independiente y socio de investigación en salud y demografía, que así se llama, y esa ha sido mi carrera profesional. Muy bien. Oye, Manuel, pues después de esta narrativa, pues, la verdad es abrumadora en las posiciones en el ajedrez del país, de la estructura de salud y política y demás, pues se ve que hay una íntima relación o una relación permanente con la política dura. Así es. Y que bueno, vemos también, como tú ya señalaste ahorita, que una parte de esto puede tener éxito si hay la voluntad política. A veces ni siquiera los recursos, sino nomás la voluntad política. Uh-huh. ¿En qué momento estamos ahora? Hay voluntad política, pero nada más para lo que se quiere en base a un entorno ideológico que en lugar de beneficiar, y lo digo con evidencias, no nada más hablando por hablar, que las decisiones políticas deben tener por lo menos tres elementos fundamentales. Primero, la evidencia. Segundo, el que haya una basal para que se sepa, aquí empezamos y con lo que queremos hacer vamos a llegar acá y lo podemos demostrar. Y tercero, es el capital financiero y humano. Y ese capital financiero y humano no se tiene. Por supuesto que no ha habido basales y las basales han desconocido. Y por supuesto que las evidencias para lo que están justificando no existen. Entonces, la decisión política es muy importante y de hecho voy a hablar en mi presentación sobre lo que implican las políticas públicas, y muchos de los errores de las políticas públicas han dado como resultado esto que estamos padeciendo de las desigualdades y la falta de equidad en salud, como en otras áreas. Entonces, no es un problema de México exclusivamente, pero en particular en esta administración se ha visto más, digamos, evidente la falla en algunos aspectos. Y el mejor ejemplo, lamentablemente, es el de salud. Y no necesito decírselos a ustedes. Abasto, recursos, infraestructura, personal, etcétera, ¿no? Entonces, y la otra realidad es que el país sigue creciendo. Nacen casi 2 millones al año. Y hay que comprar 2 millones de vacunas cada año. Y no las han comprado. Hay que hacer tamizajes, no los han hecho. En fin, son de los problemas. Sí, las decisiones políticas sí afectan, como también beneficiaron en su etapa al Programa Nacional de Planificación Familiar, al Programa de Vacunación, al Programa de Hidratación Oral, a los programas de extensión de cobertura, a todos los que pues, permitieron tener lo que tenemos ahora. Y la otra realidad es que no podemos actuar solo el sector público, si no hay un vínculo con todos los sectores, el sector privado, en especial de salud. Y muchas de las campañas, y tú eres testigo de eso, de labio y paladar hendido, de pie quinovaro, pues quienes iniciaron eso, pues los médicos privados, y muchos de los, también de los que eran los mismos del sector público que también el sector privado. Sí, pero ese vínculo tiene que ser necesario y se ha rechazado. Entonces cada quien está creciendo por su lado. Cuando se necesita se les apoya, y lo vimos con el Centro Banamex, ¿no? Pero después no quisieron vacunar a los médicos del sector privado. Entonces, como es una contradicción permanente, ¿no? Entonces, así es. No me extiendo más, pero esa es la percepción que tengo de tu pregunta. Parece ser que habías leído las preguntas antes, pero la segunda cuestionamiento que nos habíamos hecho Laura y yo era, bueno, está bien, políticamente no hay voluntad, o si hay voluntad, lo tratabas de comentar,
¿Y qué rol jugamos los hospitales privados? Porque uno diría, los determinantes sociales hablan de situaciones que parecieran ser más de gubernamentales o de gobernanza, y donde un sistema de salud, como ahora se pretende el Grupo Ángeles hacer, o que ya es, pero usted tiene que ir madurando y creciendo lentamente. ¿Qué rol juega? Juega un rol importante, y cuando hablamos de sistema, los sistemas se componen de subsistemas, ¿sí? Y en salud es primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces, el sistema exclusivamente de tercer nivel cubre a una parte de la población y una parte de la demanda o de los efectos negativos que se tiene en la salud por la transición epidemiológica y la demográfica, por supuesto. Entonces, para que sea un sistema, deberá tener los tres niveles de atención y complementarse con lo que existe en el sector público. Entonces, el rol es importante porque, pues bueno, si hay alta especialidad y tecnología de avanzada, pues el sector público puede tener apoyos y viceversa. Si el sector público crece en estos ámbitos, pues también. Pero estamos descuidando a la base, que es la mayoría, que es donde están los principales problemas, en el primer nivel de atención, a través de la atención primaria. Entonces, yo creo que el sistema ha contribuido, ha apoyado. Los mejores médicos del sector público están aquí, y yo creo que han formado ya nuevas generaciones que sí, rendirán pues cuentas en un futuro. Pero que es necesario, y en esta magnitud pues ustedes junto con otros grupos han estado creciendo, pero finalmente es el 10% de la población a la que van a tener acceso, que son los que tienen la capacidad económica para tener un seguro de gastos médicos o para poder tener la capacidad financiera para cubrir los gastos de atención. Determinantes sociales. La educación aparece como uno de los pilares fundamentales en este tema, para la mejora de muchos de los determinantes, en particular en la salud de la población. ¿Qué rol juega el médico y la enfermera en este pilar tan importante? Pues juega un rol muy importante, porque en la vida aprendemos por imitación o por experiencia propia. Siempre buscamos un modelo y después ya experimentamos nosotros. Y el médico que dice hay que bajar de peso, no hay que fumar, y está con sobrepeso y está fumando, pues entonces no puede convencer a nadie, ¿no? Y lo menciono también en mi presentación de cómo se ha criticado esa parte, no de esos médicos, sino de la forma en que se ha abordado. Entonces, el cambio de actitud y comportamiento está muy vinculado con algo que se escribió hace muchos años y que, para no tener tantas diapositivas, la saqué, que es la historia natural de la enfermedad, de los niveles de Level y Clark. Entonces, son tres los escenarios: es el hospedero, el agente y el medio ambiente. Cuando se rompe un equilibrio, entonces podemos estar enfermos sin darnos cuenta, que es la etapa prepatogénica. Pero cuando ya hay manifestaciones, que es la etapa patogénica, entonces vienen diferentes grados hasta llegar a la muerte. Y es ahí donde empieza la atención primaria, secundaria y terciaria, que también otro de los que voy a mencionar estableció que era necesario hasta llegar a la rehabilitación. Entonces, estos tres elementos de la historia natural de la enfermedad, junto con el cambio de actitud y conducta del prestador de servicios y del usuario, pasa por tres estadios. El primero es de la aceptación. No sé si usted fumó alguna vez en su vida. Nunca. Nunca. Yo sé que tú tampoco, pero hay quien sí ha fumado o ha bebido, y cuando se les pregunta, ¿sabes qué hace daño fumar? La respuesta es sí, sí sé que hace daño. Yo me siento muy bien. Bueno, entonces están en el primer estadio de la aceptación. El segundo estadio es el de ya la acción, o sea, el cambio. Dejo de fumar, dejo de beber, dejo de tener conductas de riesgo. Pero el tercer estadio, que es el más difícil, es el de la continuidad. Y ahí es donde fallamos, porque muchos que dejaron de fumar, dejaron de beber, dejaron de tener conductas de riesgo, regresan y no pasan. Entonces, el médico tiene ese rol de ser el ejemplo, el modelo, y el que esté vigilando, no solamente cuando uno está enfermo, y que a veces la solución solamente es quirúrgica, porque no hay de otra. Pero cuando se puede prevenir los riesgos que esto implica, y ya está demostrado con datos, los riesgos que nos llevan a la muerte, pues entonces ahí el médico juega un rol importante.
Claro, como la enfermera también. como la enfermera. Gracias. Y ya casi por terminar, Manuel, ya ves que parte de mis aficiones ha sido la seguridad del paciente. De todos. ¿Qué rol juegan los determinantes sociales de los trabajadores de la salud para que pueda mejorar más rápido y mejor la seguridad del paciente? Juegan un rol importante porque, como está definido, los determinantes sociales son las condiciones en las que uno nace, crece, se educa, trabaja, se divierte, envejece y muere. Y si esas condiciones no se modifican, todo lo que tú hagas por seguridad del paciente, pues las vas a lograr en el hospital. Pero cuando salgan del hospital, pues no van a tener la oportunidad de poder seguir esas medidas de seguridad, independientemente de las que tú ya tomaste en la prestación de la atención médica. Entonces, el entender esa parte es relevante porque entonces permite adaptarse a la realidad. Lo vemos ahorita en Acapulco. El desastre es de tal magnitud, como ha sido en todos los huracanes, de esa magnitud 5, que hagas lo que hagas, están inseguros por todos lados, y más si no tienen atención médica. Pero los problemas que hay ahorita de alimentación, de hidratación, de saneamiento, de infección, están así aflorando. El cambio climático ha propiciado que se incremente ahorita nuevamente el dengue. Sí. Y tremendamente. Sí. Entonces, esa es una zona pues, húmeda, calurosa, y no solamente en Guerrero, sino en muchas partes del país. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo un incremento, vino la pandemia, se dejó de supervisar, se bajó y ahora le quitaron el presupuesto a dengue porque tenía mucho dinero. Y no saben qué hacer. Entonces sí se influye, por supuesto, Claro. en la seguridad, y creo que ese tema pues tendrá que seguirse manteniendo, y como lo has llevado, pues me parece que pues, son las pautas internacionales inclusive, ¿no? Claro. No sé si contesté tu pregunta. Sí contestaste, por supuesto. Hay una parte que nos inquieta, por ejemplo, usted tanto juega en los determinantes sociales en que el trabajador de la salud y su ambiente social no le permita hacer una práctica profesional segura. ¿Sí? Pero si la dejamos para después de la plática. Y otra cosa que nos inquietó muchísimo, si estamos en tiempo, me están haciendo así, es, ¿por qué nos diste esa frase que nos diste? Porque si quieres, Laura... ¿Para qué tratar a la población? Claro. ¿Para qué atender a la población sin cambio en las condiciones sanitarias en las que vive y las causas que la enferman? Así es. ¿Por qué? No es que no se trate, digamos, exageré para que se vea el impacto que esto tiene, porque doy el ejemplo de la diarrea. Tú hidratas a un niño, lo sacas, lo das, si tuvo una infección, la trataste, pero va a regresar exactamente al lugar que le propició la enfermedad. Claro. Entonces, por eso, si nada más tratamos aquí y no modificamos, que no nos toca a nosotros al área de salud, y por eso lo multisectorial, lo intersectorial, pues nuestro esfuerzo se queda trunco. Claro. O si después hay acceso, pero no hay disponibilidad. ¿Por qué? Pues porque no tengo seguridad social. Está accesible el centro de salud o la clínica o el hospital, y voy, pero no está disponible, no hay médico, no hay medicamento. Está accesible, está disponible, pero es de mala calidad. Entonces, y eso se da en qué grupos, en los de mayor vulnerabilidad, los que están en esas condiciones, Claro. Que afectan, que es la pobreza. Nosotros ha sido un magnífico abrebotas para la plática que vamos a tener unos minutos más. Gracias. Juan, te agradezco muchísimo, Manuel, tu participación en esta plática previa, y la damos aquí por terminada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. 6:50, cabrón.